Muy bien, mis hermanos, sean todos bienvenidos a este seminario. Ya creo que ya estamos allí compartiendo pantalla. Vamos a darle presentación completa. Esperamos no tener ningún inconveniente de la presentación. Vamos a ver aquí, muy interesante. Vamos a hablar acerca de la arqueología y vamos a hablar también acerca de cómo esta ciencia, por así decirlo, o esta práctica puede ayudarnos a tener una mejor comprensión de lo que es el texto bíblico y algunos pasajes que puede que para muchas personas sean dudosos, sean complicados, porque como lo sabemos, en la Biblia existen muchos pasajes que nos hablan de diferentes eventos, diferentes lugares, nos habla de ciudades, nos habla de personas, reinos, dinastías, y muchas veces surge la pregunta, ¿será que esto sucedió en realidad? Bueno, como cristianos sabemos y no tenemos que tener la duda de que lo que está escrito en la palabra de Dios es veraz, es 100% cierto. No hay nada que sea falso que haya escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Ahora, surge una nueva ciencia, la arqueología. En la arqueología vamos a ver qué relación tiene con la Biblia y con los pasajes bíblicos. Muy bien, vamos a pasar aquí la diapositiva a la siguiente. Vamos a ver que no se nos traba aquí la presentación. La computadora. Bien. Se nos pasa la diapositiva. Vamos a hacer algo. Se nos traba allí. Dejemos de compartir. Volvamos a compartir nuevamente. Muy bien, vamos a trabajarlo de esta manera. Allí. Vamos a trabajarlo de esa manera. Muy bien, tenemos la arqueología y la Biblia, pero surge una pregunta. ¿Qué es la arqueología? ¿Qué es esto? Bueno, tenemos aquí lo siguiente. Miren este término. Arqueología es la ciencia o el arte que puede mantenerse en ambas aristas, que tiene que ver con los restos materiales del hombre del pasado. Y hay dos aspectos en lo que concierne a la arqueología. Número uno, es que esto es el descubrimiento de los restos del pasado. Esto solamente se hace por medio de la excavación o la recolección en la superficie. Y el segundo tiene que ver con el análisis, la interpretación y la publicación de estos descubrimientos. Muy bien, ya hemos visto qué es la arqueología, ¿verdad? ¿Qué es la arqueología? Es una ciencia que está encargada de estudiar prácticamente, digamos, que la historia, pero la historia no es solamente en los relatos históricos, sino adentrarse al lugar, a la zona donde se ha ocurrido este evento y excavar, buscar piezas, como se llaman piezas arqueológicas, buscar piedras, buscar estatuas, buscar accesorios, buscar pedazos de ruinas de aquellas ciudades y estudiarlas y revelar entonces, publicar cuáles han sido los descubrimientos que se han encontrado en estos lugares. Muy bien, pero ¿quién practica la arqueología? ¿Quién la ejerce? ¿Qué es un arqueólogo? ¿Qué es un arqueólogo? ¿Quién es esta persona? Bueno, el arqueólogo muchas veces se le ha confundido su, por así decirlo, su rama en la cual él se especializa. Muchos los han confundido con un geólogo, que un geólogo es las personas que datan y estudian lo que son las piedras, el suelo, y también lo han confundido con un paleontólogo, las personas que estudian los restos de los huesos y pueden datar cuántos años tienen y cuántas especies habían más en un tiempo, pero un arqueólogo tiene que saber mucho de esto, claro está, tiene que saber de geología, de paleontología, tiene que saber mucho de geografía para poder ubicarse en los mapas, pero área de estudio. Bueno, un arqueólogo, dice aquí la definición, es un historiador, quien no está limitado a la palabra escrita. Es decir, el arqueólogo no solamente se queda con lo que dice un libro de historia, con lo que dice un descubrimiento o un archivo, no, él va más allá y literalmente excava los restos de los pueblos de la antigüedad. Pongamos un ejemplo, digamos que existe una ciudad, está un relato de que existió una ciudad, pero un arqueólogo no se queda solamente con ese relato, sino el que él va hasta el lugar
donde supuestamente está ubicada esta ciudad y excava y busca hasta los restos, hasta encontrar los restos de esta ciudad para darle una veracidad. A través de la síntesis, nos sigue diciendo la definición, de esta información adicional de la palabra escrita, el arqueólogo provee una historia más completa de lo que es posible conocer solo por las fuentes escritas. Es decir, el arqueólogo toma la historia escrita, va hasta el lugar donde se dice esta historia, excava profundamente, busca hasta lo más mínimo y entonces amplía el conocimiento que se tenía de esta historia. Ahora, en la arqueología hay términos que se les conoce se les otorga a diferentes sitios arqueológicos. Por ejemplo, vamos a ver el primero, los tels. ¿Qué son los tels? Los tels son lomas de ruinas antiguas. Por todo el cercano oriente hay lomas que contienen ruinas de pueblos y aldeas antiguos. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante porque usted puede ver una loma, un montículo de tierra y usted no sabe si debajo de eso que usted piensa que es una loma, que es una montaña de tierra, en realidad debajo de ella hay miles y miles de años de historia. Hay una civilización completa debajo de esa loma. Usted no lo sabe, pero en el cercano oriente hay muchas lomas que contienen ruinas y pueblos y aldeas antiguas. Estas lomas se llaman tels. En hebreo es tels y tals en árabe. Y esta foto es del tels de Hons Ot Beshem. Este es el tel que nosotros podemos ver aquí. También tenemos el tel de Berseba, que este lugar es asociado con Abraham. Que si usted puede ver, estas, por así decirlo, colores, es si usted toma un tel a la mitad, lo parte, va a ver que cada color representa a una época diferente, a una época distinta, porque muchas veces a los tels las ciudades se han ido construyendo una encima de la otra. Se destruye una ciudad, se vuelve a reconstruir, se destruye y se vuelve a reconstruir de nuevo, y eso es lo que nosotros podemos ver aquí. También los kirbet, como nosotros los vemos aquí, son ruinas superficiales visibles. Si los tels eran ciudades que no se podían ver porque estaban debajo de la tierra, los kirbet es todo lo contrario. Es un sitio donde las ruinas antiguas todavía están visibles en la superficie, todavía se pueden ver. Y el que vemos aquí es el kirbet de Qumran, en donde está cerca del lugar donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. También tenemos el Sigurat. ¿Qué es el Sigurat? Bueno, el Sigurat es una edificación que ejemplifica un templo, por así decirlo, en el tiempo antiguo. Esto era el Sigurat. Se cree que la Torre de Babel era un Sigurat, un templo antiguo. Que este es el que nosotros vemos aquí, es el Sigurat de Ur, el Ur de los caldeos, que fue reconstruido también por un rey de ese lugar. Aquí nosotros podemos ver los lugares de excavación. La parte de arriba nos muestran los cuadros que utilizan y que delimitan los arqueólogos para poder hacer sus excavaciones, y en la parte de abajo podemos ver las excavaciones de un tel. Usted puede ver las ruinas, en las partes de las paredes, cómo van cambiando debido a las muchas herramientas. Aquí está. La forma en cómo eran las herramientas que se utilizan o cómo son las herramientas que se utilizan en la arqueología. Usted puede ver, tenemos asadón, tenemos el palaustre, tenemos una herramienta que se utiliza también en el área dental, tenemos el bisturí y muy importante, tenemos las brochas y los pinceles para poder ir limpiando toda la tierra que se encuentran en diferentes artefactos, ya sean vasijas que se pueden encontrar, estatuas, pedazos de piedra con inscripciones dentro de estos lugares. Ahora, la arqueología y la relación que tiene la arqueología con el estudio bíblico. Cómo todos estos lugares, estas herramientas, la manera en cómo un arqueólogo busca, excava e intenta ampliar la información, ¿qué relación tiene esto con la Biblia? Vamos a ver. La contribución más importante de la arqueología al estudio bíblico se centra en las varias formas en que ella puede iluminar el trasfondo cultural e histórico de la Biblia. Es muy importante. Muchos piensan que la arqueología confirma la Biblia, que la arqueología avala lo que dice la Biblia. Y no es esto, no es, podemos cambiar esas palabras, claro está. Podemos decir que la arqueología no confirma, porque la Biblia no necesita ser confirmada porque es palabra de Dios y todo lo que está allí es verdad. Pero la arqueología podemos decir que da un sustento más a lo que es la palabra de Dios, así como los escritos de Elena White son la luz menor a la luz mayor, que es la Biblia, así la arqueología también puede dar un sustento a los relatos
históricos, al trasfondo cultural e histórico, porque a través de la arqueología nosotros podemos descubrir si el lugar que está aquí realmente estuvo aquí, y ahorita lo vamos a ver, y cómo era la cultura de ese momento. De esta forma, ilumina nuestro entendimiento de pueblos, lugares, cosas y eventos de la Biblia. Además, nos ayuda en la traducción y en la exégesis de los pasajes bíblicos. Muy importante también la arqueología nos ayuda en estos ámbitos de hacer exégesis, de hacer investigaciones, de si este lugar era así, cómo se decían las palabras en ese momento. Ahí podemos ver que tenemos el hebreo antiguo y luego el hebreo nuevo. Entonces hay muchas formas en cómo la arqueología ayuda al estudio bíblico. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de Mesopotamia y vamos a ir adentrándonos en unos pasajes bíblicos para ver cómo la arqueología puede dar sustento y más luz, un poco de iluminación a estos lugares. Primero vamos a ver Mesopotamia. Este es un mapa de la Mesopotamia y esto que usted ve verde es lo que se conoce como la media luna fértil. Este lugar que usted puede ver allí está Mesopotamia y podemos ver algunos lugares como Babilonia, ahí también podemos ver a Ur, ¿verdad? Y también podemos ver el río Éufrates y el río Tigris, que son los que alimentaban la región de Mesopotamia. Entonces, muchas ciudades, si usted ve, todas esas ciudades están asentadas cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque estos lugares eran muy fértiles. Estos lugares servían para la agricultura, para la ganadería, también para el comercio. Estas ciudades se hicieron muy poderosas por estar en este lugar. Si usted ve, muy importante, la Mesopotamia, este era el único lugar fértil. Todo lo demás era desierto. Todo lo demás era desierto. Y los pueblos optaban por subir hasta arriba. Por ejemplo, un ejemplo que ya lo vamos a ver, Abraham salió de Ur, que usted lo puede ahí ver, Ur pequeñito, del lugar cerca donde dice Chaldea. Abraham con su padre salió y su esposa y su sobrino salieron y tuvieron que subir hasta arriba, hasta el norte, para luego bajar hasta lo que era la Jerusalén, hasta lo que era Canaán, para dar toda esa vuelta. ¿Por qué? Porque era imposible atravesar el desierto. Pero miren, no era tan imposible. Cuando el padre de Nabucodonosor enfermó, regresó a Babilonia, él estaba en el norte. Nabucodonosor llegó a las tierras de Canaán y cuando su padre murió, para Nabucodonosor no perder el trono, atravesó por el medio Mesopotamia, atravesó por ese desierto y duró un mes y algo para llegar a Babilonia. Pero esas son situaciones momentáneas, situaciones rápidas, porque no es lo que se acostumbraba. Lo que se acostumbraba era subir hasta el norte y luego bajar nuevamente. Ahora vamos a ver Génesis 11:31. Si usted tiene su Biblia allí, vamos a ver con Génesis 11:31 que nos dice lo siguiente: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Cuando nosotros volvemos a este mapa de Mesopotamia, usted puede ver ahí cerca del Golfo Pérsico, en el área sur, en su mano derecha, hacia abajo, puede ver Ur de los caldeos. Ahí está la Ur. Abraham sube hasta Harán, que está cerca de la punta de la media luna, hasta Harán, y baja hacia Canaán. Entonces, ahora bien, vamos a ver el Ur de Abraham. Muchas personas han dicho que Ur no está en el sur, sino está en el norte. Lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero vamos a ver por qué se considera el sur o el Ur del sur como el Ur bíblico, el Ur de Abraham. Vemos que en 1854 el cónsul británico en Basra, llamado J. E. Taylor, comenzó una excavación del área del Sigurat del Tel Muscayar. Este lugar fue descubierto por otra persona mucho antes y él dijo que aquí era el lugar, debían excavarlo. Entonces aquí nosotros podemos ver en su mano derecha las excavaciones tempranas del Tel de Ur. También podemos nosotros ver una encontrada la estela de Ur-Nammu, que Ur-Nammu fue un rey sumerio de Ur entre el año 2250 y 2233 antes de Cristo. Se presenta un par de veces en el segundo registro de esta estela derramando ofrendas de libaciones delante de una deidad sentada.
Muy bien. Nosotros podemos que ver que en Ur y estos pueblos mesopotámicos eran paganos, eran pueblos paganos, eran pueblos que tenían sus dioses. Ahora me preguntan, ¿por qué Abraham viajó hasta Canaán si él vivía en un lugar de paganismo, no conocía al Dios verdadero? ¿Y por qué ellos se quedaron hasta Aram? ¿Por qué se quedaron allí y no completaron el viaje? Muy bien, como ya les había comentado, eh, estos pueblos, pues al ser paganos, tenían sus dioses. Ellos tenían sus dioses, confiaban en sus dioses, y entonces parece que en Ur de los Caldeos, en el sur, el padre Abraham adoraba a su Dios. Ahora, cuando Abraham recibe el mandato de Dios de salir de Ur de los Caldeos, ellos empiezan este viaje. Como vemos que ellos empiezan desde Ur, cerca del Golfo Pérsico, empiezan este viaje, empiezan a subir, a subir, a subir por la media luna árabe. Y esta gente tenía la creencia de que sus dioses eran dioses regionales, por así decirlo. El dios de Ur no te puede cuidar en Babilonia porque no es el mismo dios, ahí no tiene poder, etcétera, etcétera. Muy diferente al dios que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es universal, que es omnipotente, que es omnipresente. Pero estas personas tenían esta creencia, que este dios solo te puede quedar en Ur. Entonces ellos van subiendo, y cuando llegan a Harán, se encuentran que en Harán tienen el mismo Dios que en Ur. Entonces, Tare, el padre de Abraham, decide parar el viaje y quedarse hasta allí, hasta el día que él muere. ¿Por qué? Porque él se encuentra en un lugar prácticamente igual de donde él salió, y él se queda allí. Por eso la Biblia nos dice que luego que Tare muere, Abraham toma a su sobrino y bajan hasta Canaán y retoman el viaje nuevamente. Pues esa es una de las hipótesis del por qué ellos llegan hasta Harán, se mantienen allí y bajan nuevamente. Muy bien, continuemos. Ahora, teorías sobre la Ur del Norte. Muchos han dicho, después de las excavaciones de Taylor y sus declaraciones de haber encontrado, porque nadie lo sabía, cuál era la verdadera Ur de Abraham, de haber encontrado la Ur de Abraham, algunos, miren, no todos, algunos eruditos han sugerido que el Ur bíblico no debería ser localizado al sur de Irak. Ellos han propuesto un lugar más al norte, más cerca de la destinación de Abraham en Palestina. Han habido varios Ur propuestos al norte. Y vamos a verlo aquí, miren, lugar de los 3 Ur, 2 en el norte y 1 en el sur. Miren, si ustedes ven la flecha desde su mano derecha, acá, está Ur en el sur. Empieza a subir, Sumer, Babilonia, vamos por el Éufrates, pasamos por Mari y llegamos hasta Aram. En Harán, cerca de Harán, al norte, había un lugar que se llamaba Urf. Este también le han propuesto como uno de los Ur del norte, ¿verdad? Como uno de los Ur del norte, cerca del lugar donde Abraham y su padre Tare quedaron en Harán. Pero el verdadero Ur es en el sur. Miren, todas estas personas que nosotros vemos aquí, HWF Sachs refuta la teoría del Ur del Norte en su artículo titulado Ur of the Chaldees. También vemos a Karl Rasmussen defendiendo a Ur del Sur en el Sonderbank. También vemos a Alan Miller, promueve también que es el Ur del Sur, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que defienden que verdaderamente es el Ur del Sur, llamado Ur de los Caldeos. Pero ahora surge la pregunta, ¿por qué Ur de los Caldeos si solamente se llamaba Ur? ¿Quién le colocó ese nombre de los Caldeos o esa especificación? Muy bien, vamos a ver. La expresión Ur de los Caldeos en Génesis 11:28 es un comentario escribano, es decir, fue añadido por un copiador de la Biblia para indicar al lector que un Ur del sur estaba intencionado. Es decir, sí habían los Ur del norte, sí estaban, inclusive en el Ur del norte se encuentra un lugar llamado el estanque de Abraham, ahí está en el Ur del norte, pero este escribano dice, no, Abraham no es de los Ures del norte, es del Ur del sur, y este es Ur de los Caldeos. El Ur de los Caldeos es el Ur del sur, no el del norte. Por eso es, por así decirlo, como hacer una diferencia o una énfasis, una función enfática en que este sur, este Ur, el del sur, verdaderamente es el Ur de Abraham. Ahora bien, nosotros tenemos Nehemías, tenemos 2 versículos que nos avalan
que verdaderamente el Ur de los caldeos, el Ur del sur, es el Abraham. Nehemías 9:7 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Hechos 7, del 2 al 4 dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en el cual vosotros habitáis ahora. Estos versículos confirman que la Ur de Abraham era la Ur de los caldeos, es decir, la Ur del sur. Ahora bien, vamos a entrar a otro texto y vámonos hasta la historia de Egipto. Y Egipto también juega un papel muy importante en esta historia del Génesis. Bien, no existen historias egipcias en la cual nosotros podamos ver toda la historia de Egipto a cabalidad. No hay crónicas, no hay inscripciones, no hay nada. Solamente hay unas pequeñas cosas que cubren más que solamente el reinado de un faraón. Maneto escribió para Alejandro Magno una historia de sus dinastías. Encontró 30. También está el canon de Turín, escrito en 1250 a 1200 antes de Cristo, que cubre con lagunas, es decir, con pedazos de tiempo inexactos o lugares que no hay o que se perdieron, de la época protodinástica hasta el segundo intermedio en el 1550. Anales reales en la piedra de Palermo y otros fragmentos en papiro, listas de faraones. La mejor lista es la de Seti I, padre de Ramsés II, que invoca 56 faraones desde Menés el primero, enfatizando sus orígenes. Es decir, la historia de Egipto está inconclusa. Nadie la conoce a cabalidad perfectamente como es. Y han venido muchas dinastías y muchos periodos en los cuales Egipto ha tenido sus faraones, sus reyes, pero hay dinastías específicas que se encuentran en la Biblia y vamos a verlas. Muy bien, primero hablemos del Nilo. Allí nosotros podemos ver el origen del Nilo, que es el lago Victoria, y el Nilo va subiendo y hasta llegar hasta el Cairo, hasta la delta del Nilo, la desembocadura del Nilo y el mar Mediterráneo. Y este Nilo es muy importante porque abasteció a todo Egipto. Muy bien, también tenemos un punto muy importante. En la tumba de Nefer en Saqqara nosotros podemos ver esta escultura de hombres cosechando papiro. Sabemos que el papiro crecía en la delta del Nilo y fue el primer, o por decir los primeros materiales en los cuales se empezaron a redactar o a guardar historia, y también parte de la Biblia fue escrita en este material llamado el papiro. Ahora, veníamos hablando de Abraham. Ahora Abraham llega a Canaán, hay una gran hambruna. En Génesis 12, del 10 al 20, nos dice que Abraham fue a Egipto, le dijo a su esposa, mira, decí que no eres mi esposa, decí que eres mi hermana, para que los egipcios no te hagan mal. Y el faraón tomó a la esposa de Abraham, y al faraón le pasó algo malo por tomar la esposa de Abraham, porque Abraham, en vez de defender él a su esposa, la defendió fue Dios. Y entonces ahora el faraón enferma, le dice, mira, toma a tu esposa, llévatela y salgan de aquí. Ahora, ¿quién era este faraón? Dentro de uno de los periodos, el periodo medio, en la dinastía 11 y 13, entre el 2000 y el 1080 antes de Cristo, tenemos la dinastía 12 y tenemos a Amunheb I, el último visir, ministro de la dinastía 11. Él se rebela y funda una nueva dinastía que perdura unos 200 años. Reorganizó el país, introdujo correinados, estabilizó la economía, impuso un sistema efectivo de recaudar impuestos, reanudó el comercio exterior de Egipto y las expediciones mineras, y también fortificó las fronteras para defenderse de los asiáticos y los nubios. Probablemente es este faraón el que Abraham pudo haber visitado, pues hay evidencias como esta pintura que nosotros podemos ver aquí en una tumba de un noble de una inmigración palestina. Nosotros podemos ver aquí a un lado los soldados egipcios con sus escudos, sus arcos, sus flechas, y vemos a los palestinos que posiblemente sea Abraham llegando a visitar a Egipto y encontrarse con el faraón. Posiblemente sea este faraón el que tuvo el encuentro con Abraham.
Ahora vamos a ver la arqueología y el éxodo, cómo la historia arqueológica, diferentes piezas, nos ayudan a entender los acontecimientos que sucedieron en el éxodo. Porque muchos tienen una teoría, creen que el faraón que se empieza hablando, que no conocía a José, es el mismo faraón del éxodo, el mismo faraón que murió en el Mar Rojo, y que el primogénito del faraón fue el que murió. La historia se ha ido, por así decirlo, quebrando y reorganizando, y cada quien la cuenta como mejor le conviene. Pero vamos a ver cuál es, por así decirlo, la historia más exacta o más adecuada para que nosotros podamos entender lo que fue y lo que sucedió realmente en el Éxodo. Dentro de todas las dinastías tenemos el Imperio Nuevo, que viene de la dinastía 18 hasta la dinastía 20. Y el faraón Amosis, que fue hermano de otro, y este Amosis fue el que liberó verdaderamente a los egipcios de los hicsos. Él habría sido el faraón que no conoció a José. En Éxodo 1:8 sabemos que José fue muy importante en la historia de Egipto, pero luego se le levantó otro faraón que no lo conocía, porque el faraón de José venía de otra dinastía, y el faraón Amosis es del Imperio Nuevo, de la dinastía 18 y 20. Y entonces él se considera el primer faraón de la dinastía 18. Luego de Amosis le sucede a Amenhotep I, y luego de Amenhotep I tenemos a Tutmosis I. Tutmosis I, él se casó con Amose. Amose era la hija de Amosis I. Entonces, este habría sido Tutmosis I. Miren, Amosis fue el que no conoció a José. Éxodo, ¿verdad? ¿En cuál lo vimos? Éxodo 1:8. Ahora, Tutmosis es el faraón que posiblemente ordenó la matanza de los niños israelitas. Éxodo 1:16. ¿Cuántos versículos de diferencia tenemos? 8 versículos. En 8 versículos ya vemos a dos faraones, Amosis I y Tutmosis I, ¿verdad? Él conquistó Palestina, Siria, Mesopotamia, haciendo de Egipto un imperio mundial. ¿Y quién era la hija de Tutmosis? Hatshepsut. Y ella era la hija del faraón. ¿Y quién encontró a Moisés? La hija del faraón, Hatshepsut. Habría sido quien encontró a Moisés a orillas del Nilo en Éxodo 2:5. Muy bien, sigamos con la historia. Ahora, ¿quién fue Tutmosis II? Tutmosis II, él se casó con su hermanastra. Su hermanastra era Hatshepsut. Posiblemente este habría sido el padrastro de Moisés, padrastro, por así decirlo, egipcio, para tener derecho al trono. Su momia se encontró en 1881 en una tumba real y fue enterrado por sacerdotes alrededor del año 1000 a.C. Pero ahora, Tutmosis II muere, ¿y quién queda al mando? No hay faraón, no hay heredero. El único que queda es Tutmosis III, pero Tutmosis III aún es niño, no puede heredar el trono. Tomemos en cuenta la mentalidad de los egipcios. Entonces Hatshepsut, siendo que era la esposa de Tutmosis II, se pone como faraona, y ella, por así decirlo, retiene el ascenso de Tutmosis III, porque como él era muy niño, para que él no suba al trono. Y la idea de Hatshepsut era poner a Moisés en el trono de Egipto. ¿Se imaginan ustedes a Moisés siendo el faraón de Egipto? La idea de Hatshepsut era esta: retrasar el ascenso de Tutmosis III y poner a Moisés en el trono. Pero Moisés, pues ya sabemos lo que sucede, mata al oficial egipcio, es tomado, por así decirlo, como culpable, sale de Egipto. Ahora Tutmosis III sube al trono. Hatshepsut fue faraona por 2 décadas y fue muy buena faraona. Lo que consiguió lo obtuvo más bien mediante el comercio que por la guerra. Ahora, para mantenerse en el trono, ella se casó con Tutmosis III, prácticamente se casó con su sobrino, por así decirlo, pero reinó no como reina, sino como rey. Cuando ustedes ven esta imagen, dice, incluso se utilizaba una barba falsa en ocasiones ceremoniales, ¿verdad? Entonces, ahora, nosotros vemos que Hatshepsut fue tan odiada por Tutmosis III que ella tuvo que hacerse un templo, una pirámide. No se hizo una pirámide, sino un templo mortorio en el Valle de los Reyes de Tebas. Y ahora, mire, aquí está la imagen del templo mortorio de Hatshepsut. Ahora, Tutmosis III entonces sube al trono, ahora sí, y estaba tan enojado porque Hatshepsut no lo dejaba entrar al trono, que luego de haber sido coronado,
borró todas las imágenes de ella, todo el registro que existía de ella en los monumentos. Y aquí nosotros podemos ver en el templo de Karnak, aquí en el centro estaba Hatshepsut, pero fue removida por orden de Tutmosis III. Ahora, los egipcios tuvieron esclavos, y aquí se presenta antiguos papiros, una lista de esclavos que contiene esclavos semitas, fechada aproximadamente en el 1750, cuando la Biblia dice que los israelitas fueron llevados cautivos a Egipto y fueron tomados como esclavos. Ahora, el caso de Tutmosis III. Bien, Tutmosis III sube al trono, Moisés se va y entonces Dios le pide a Moisés, saca a mi pueblo. Tutmosis III es el faraón del Éxodo. Tutmosis III es el faraón que le dice a Moisés, no te vas a llevar al pueblo. A Tutmosis III es quien Dios le endurece el corazón para no dejar ir al pueblo. Entonces, una de las cronologías egipcias indica que murió en el 1450 a.C., en circunstancias un poco misteriosas, ¿verdad? Luego de medio siglo de gobernar, y entonces ahora 1450 es la fecha en la que se tiene la iglesia adventista, que es y que sucedió el Éxodo. Qué casualidad, ¿no? Que Tutmosis III muere el mismo año en que sucede el Éxodo y en circunstancias misteriosas. Miren, tomado un libro de momias egipcias, dice, Tutmosis III gobernó 55 años y debe tener, por lo tanto, entrado ya casi entre los 60 años de edad, pero cuando se le hizo una prueba de rayos X a su momia, no arrojó esta cantidad de años. No arrojó esta cantidad de años. ¿Por qué? Se dice que la tumba de Tutmosis fue saqueada, fue robada por personas para robarle sus joyas, pero posiblemente los egipcios hayan puesto a otra persona en la tumba de Tutmosis. ¿Por qué? Porque se lo tragó el mar. Porque el mar Rojo, después de haber sido abierto y cruzar el pueblo de Israel, ahora se tragó al ejército del faraón y ya no hay quien momia, no se puede rescatar. Y por eso la momia de Tutmosis III no coincide con los años de reinado ni el año en que murió. Ahora bien, luego tenemos Éxodo 13, dice, dejó ir al pueblo de Dios. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque Dios dijo, ¿para qué no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto? Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahora, ¿qué guerra se estarán preguntando ustedes? ¿Qué guerra Dios no quería que vieran? ¿Recuerdan ustedes que el primogénito del faraón, como dicen muchos por ahí, murió en la última plaga? Y sí iban a morir los primogénitos de los egipcios, pero el primogénito del faraón no murió. ¿Por qué? Miren lo siguiente. Amenhotep II era el hijo de Tutmosis III y él había sido corregente con su padre, es decir, era el segundo faraón o el segundo al mando. Pero el momento en el que está sucediendo el éxodo, en el momento en el que está sucediendo lo que es la plaga de los primogénitos, la muerte a manos del ángel de muerte, Amenhotep II no estaba en Egipto. Él no se encontraba en Egipto. Él andaba de campaña militar en Palestina, conquistando lugares para Egipto. Andaba en guerra. Amenhotep II, el hijo primogénito del faraón, andaba en guerra en Palestina. Él andaba de campaña militar y luego combatió hasta el Éufrates. Esta era la guerra que Dios no quería, porque imagínense, el pueblo de Israel saliendo de Egipto y van a pasar por la tierra de Palestina y se encuentran con Amenhotep II. Amenhotep II obviamente los va a tomar y los va a regresar de nuevo a Egipto. Ahora, esto era lo que Dios no quería que vieran. Ahora, si el primogénito del faraón no murió y estaba en campaña militar, ¿quién murió? ¿Quién murió en Egipto? Pues posiblemente se cree que el que haya muerto es el nieto del faraón, el hijo de Amenhotep II. ¿Y por qué se cree esto? Porque luego de Amenhotep II viene Tutmosis IV y Tutmosis IV no era primogénito de Amenhotep II, no era el hijo primogénito de Amenhotep II. Miren, sucedió a Amenhotep II en el trono de Egipto y lo interesante es que Tutmosis IV no era el primogénito de Amenhotep. Así que el primogénito, ¿qué sucedió? Posiblemente habría muerto en la plaga. La estela del sueño de Tutmosis, esta estela que nosotros podemos encontrar enfrente a la esfinge en Giza, cuenta el sueño que tuvo Tutmosis
IV. Allí dice que Tutmosis IV no esperaba llegar a ser faraón, pero lo fue. Eso tiene sentido, puesto que no era el primogénito. Tutmosis IV dice que le fue dado el trono por remover la arena alrededor de la esfinge. Aquí también nosotros podemos ver esta imagen acerca de la esfinge en podemos ver la estela de Tutmosis IV cerca de la esfinge. Entonces, todos estos descubrimientos arqueológicos, todo lo que nosotros vemos, la arqueología nos ayuda a nosotros poder entender un poco más lo que son los relatos bíblicos. Tenemos la historia está, y la arqueología ayuda a poder entender o comprender un poco más acerca de cuál es no la veracidad, sino a poder sustentar que ese relato, a pesar de que es verídico, a pesar de que es cierto, pues brinda más sustento para aquellas personas que no creen en la palabra de Dios. Muchas veces se cuenta la historia de una persona que era atea, que no creía en la palabra de Dios. Entonces él lo que quiso hacer es buscar a todas las ciudades que aparecían en el libro de Hechos. Él creía que no era posible que Lucas conociera todas estas ciudades, y cuando él fue descubriendo una por una de las ciudades que hablaban en el libro de Hechos, se dio cuenta que la Biblia es verdadera y se convirtió al cristianismo. Entonces, para eso ayuda la arqueología. La arqueología ayuda a que la historia de la Biblia puedan tener más luz ante los ojos de las personas incrédulas que tal vez no comprenden o quieren seguir con los ojos cerrados y hacer desde la vista gorda de que la palabra de Dios no es verídica. Así que, mis queridos hermanos, mi invitación para ustedes en esta tarde es que nosotros podamos seguir creyendo en que la Biblia es verdadera, y sumerjámonos más en este mundo de la arqueología, que es muy impresionante, que es muy interesante, que nos va a ayudar a seguir poder entender más la palabra de Dios. Un consejo: cuando usted vaya a estudiar su Biblia y hablen acerca de ciudades antiguas, de Mesopotamia, de reyes, métase a investigar más, busque sitios arqueológicos, busque historias arqueológicas, y va a ver que la luz, ese conocimiento, esas cosas que usted está estudiando en la palabra de Dios van a tener un mayor sentido, porque para eso nos ayuda la arqueología, a poder tener un poquito más de luz y poder comprender un poco más acerca de la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Espero que este seminario haya sido de enriquecimiento para todos ustedes, que puedan haber comprendido un poco más acerca de la arqueología, y animémonos, vamos a estudiar más la palabra de Dios. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por su tiempo.